Bien, muy buenas tardes, estimados colegas y socios del conocimiento. Buenas noches ya. Sean todas y todos bienvenidos a esta excelente actividad que tenemos preparada para la noche de hoy. Les saluda el doctor Pedro Luis Méndez Camargo, coordinador general del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad del Zulia, que nos va a hablar sobre un tema que va a estar, pero de locos, como dirían por allí. Neurociencia del bienestar, comprendiendo y superando, con la presencia de la doctora Aiskel Machado, porque además es amplio. La doctora psiquiatra especialista en investigación, eso es, digamos, el currículo, o fue médico terapeuta, jefe de servicio de psiquiatría. Doctora Lilia Meléndez de Nuceso, es especialista en neuroinmunología, depresión, ansiedad y bipolaridad, trastornos neuro, niñas y adolescentes. De verdad que adquiramos conocimientos valiosos sobre dos de los trastornos, la ansiedad y la depresión, y tienen en su discurso estas dos palabras, ¿no? Ansiedad y depresión. También vamos a aprender a identificar sus síntomas, por supuesto, a definir qué es ansiedad y depresión, qué es eso de lo que tanta gente habla en el bienestar emocional. Nuestra facilitadora compartirá las técnicas de manejo del estrés que nos ayudarán a mejorar la salud mental y a llevar una vida más. La noche de hoy espero que lo disfruten. Estimada Aiskel, las cámaras y los micrófonos son todos suyos. Para mí es un orgullo poder ayudar y convertirme en una vocera de la salud mental, que, que tengamos una sociedad más preparada. El conocimiento es poder y es la primera herramienta para hacerle frente a las tensiones a ese deseo que tenemos todos de ser felices, de estar bien, de tener una vida plena. Y bueno, con la autoridad que me da mi profesión como médico psiquiatra, este es un tema apasionante. Toco someramente lo que más, las palabras que están más en la boca de las personas del mundo de hoy: ansiedad, depresión y estrés. Ansiedad, depresión y angustia son palabras que con mucha frecuencia las usamos. Webinar. Vamos a arrancar. Fíjense, se llama la neurociencia del bienestar. Salud. O sea, hablamos desde lo comprobable, hablamos desde análisis genético. Hoy nosotros como seres integrales podamos tener una vida plena aún padeciendo ansiedad y depresión, porque fíjense, cuando hablamos de salud mental, yo siempre comienzo mis presentaciones con la definición de mental. Un individuo con salud mental es un individuo que se conoce, o sea, que sabe quién es, que sabe cuáles son sus limitaciones, pero también sabe hasta dónde él puede llegar, de qué le falta, en dónde tiene que prepararse más. Eso, el autoconocimiento. Y que tenemos un montón de cosas buenas, atesoramos las buenas para que nos den energía y nos sostengan para aguantar los momentos difíciles o la tempestad. Entonces, bueno, además de eso, ese individuo no solamente se conoce a sí mismo, ese individuo que goza de salud mental se conoce, y además de conocerse es capaz de enfrentar las tensiones de la vida, y además tiene un trabajo o dedica su vida a un oficio que lo hace más productivo, que lo hace mantenerse activo socialmente y contribuye con su comunidad. Son cuatro ejes importantes de los que habla la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando hablamos de un individuo con salud mental, entonces hablamos este individuo que es capaz de manejar las tensiones de la vida, que tiene un trabajo, que es útil a su comunidad, que disfruta lo que hace y que sabe que aunque a veces las cosas vayan mal, no son definitivas. Eso, entonces la salud mental, podemos disfrutar de nuestra salud mental y muchas personas pueden tener como
salud mental hoy y quizás mañana tengan un poco menos de salud mental, porque cuando estamos frente a las tensiones de la vida, nos puede costar más dormir, hacer la digestión y ser ese ser consciente con salud. ¿Ok? Estos son los ítems más importantes de la salud mental. Entonces hablamos de que no solo es un estado emocional de bienestar, sino un estado psicológico de bienestar, un estado social de bienestar, es decir, porque somos un ser social, entonces nos tenemos que relacionar y esa relación debe ser positiva. Entonces hay un equilibrio en el ser humano y se fundamenta entonces en la calidad de vida y en la salud general de ese individuo e influye en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. La siguiente, por favor. Como hablamos de la neurociencia del bienestar y hablamos entonces de que todo ocurre en nuestro cerebro. Es decir, aquí la estrella, el director de la orquesta es el cerebro. Ese es el director de la orquesta de la vida de cada uno de ustedes. Y usted puede tener unos riñones sumamente sanos y puede tener unos pulmones sanos y usted puede caminar y puede correr y puede ejercitarse y hacer todo bien, pero si su cerebro no funciona bien, no interactúa de forma adecuada con su medio ambiente y con su mundo interior, todo eso no sirve para nada. Toda esa salud de todo su cuerpo no sirve para nada porque no hay conciencia. Entonces, ¿cuáles son las áreas más importantes o las áreas bandera con la que nosotros nos manejamos emocionalmente? Entiendan, somos seres emocionales. Sentimos, pensamos o sentimos y en función de ese binomio actuamos. Entonces, la corteza prefrontal es como justo esa área y ustedes pueden ubicarse, imagínense lo que está detrás de su frente. Justo detrás de la frente está el área de la corteza prefrontal. Allí se regulan las emociones, se toman decisiones. Allí somos capaces de razonar, de medir consecuencias de nuestros actos. Ahí somos capaces de decir esto está bien, esto está mal, esto no lo voy a decir, me voy a callar, no voy a mostrar que tengo ansiedad o que tengo miedo o que tengo nervios, no quiero que me vean que estoy temblando, esto sí lo puedo decir o no. Todo eso, esos pensamientos ocurren en esa área, en la corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal, es decir, todo lo que pasa por corteza prefrontal para nosotros es todo lo que tiene conciencia. Cuando yo hago como respirar, por ejemplo, respirar es una acción que hacemos de forma consciente y de forma inconsciente. Yo no tengo que pensar cómo debo respirar para poder respirar. Yo respiro de forma inconsciente, o sea, esa es una actividad que pasa por corteza prefrontal. No tiene que pasar por corteza prefrontal, a menos que yo diga, vamos a hacer respiraciones guiadas y esté trabajando con pacientes para tener estados de relajación y entonces hagamos la respiración consciente. Pero la respiración inconsciente no pasa por corteza prefrontal. De resto, casi todas las actividades nuestras son de forma consciente, pasan por corteza prefrontal. El sistema límbico, ¿ok? Este sistema es como que también dentro del cerebro, dentro de las áreas de nuestro cerebro que manejan quiénes somos y hacia dónde vamos. El sistema límbico es como lo que nos mantiene vivos aún. ¿Por qué? Porque en el sistema límbico están los ganglios basales y en los ganglios basales hay dos circuitos que se llaman el circuito de aversión y el circuito de placer. Esos dos circuitos hacen que nosotros, por ejemplo, que tenemos gestos universales para rechazar algo
o para querer algo, hemos podido transmitirle a nuestra especie cuando una carne estaba descompuesta o cuando un alimento era desagradable, solamente con los gestos de la cara. Y luego, cuando yo detectaba de nuevo un olor parecido al que ya había probado, mi sistema límbico, mi área de aversión, guardaba esa información y podía de una vez detectar, esto se parece a aquello que no me gustó, esto se parece a aquello que nos cayó mal. Las bayas, por ejemplo, cuando éramos un mundo recolector y que cosechábamos, mujeres sobre todo, que hacíamos este trabajo, podíamos saber qué era lo bueno y qué era lo malo sin hablar, porque nuestras emociones y nuestro lenguaje no verbal es universal. Eso está en el sistema límbico, en la amígdala, y allí también se guarda toda la información de miedo y de peligro. Y luego de que pasa por la amígdala, entonces en el hipocampo, la memoria se convierte de memoria reciente a memoria, o sea, la guardamos y la volvemos memoria anterior, queda guardada como en nuestro disco duro. El hipocampo es ese disco duro. Por eso es tan importante en el aprendizaje. O sea, es en el hipocampo donde se guarda toda la información de nuestro aprendizaje. Incluso todo lo que nosotros hacemos el día de hoy, lo que ustedes están escuchando hoy, esta conferencia, no va a estar guardada en su hipocampo hasta el día de mañana, porque solo se guarda durante la noche y durante el sueño. Entonces, allí también, fíjense que en el hipotálamo se guardan funciones vitales como el sueño, el apetito y las emociones. No sé si les parece familiar cuando de repente tenemos nuestros niños que están muy llorones, pequeños, llorando mucho, y de repente dice la mamá, no, es que no ha dormido, es que doctora, él no durmió bien y por eso está así mal genioso. El sueño nos ayuda a manejarnos emocionalmente y puede ayudarnos a tener mejor estado del humor o peor estado del humor aquellas personas que tienen trastornos del sueño. Seguimos la siguiente, doctor. Ok, entonces ahora bien, yo estoy yendo así rápido porque cuando pasé, cuando pasé el contenido me decía Jenilet, esto es mucho, doctora, ¿les dará tiempo? Ustedes me dicen si voy muy rápido o si vamos bien de tiempo. Pero bueno, gracias, gracias, profe. Fíjense, aquí hay dos palabras que son muy conocidas por la población mundial. Y es que estamos hablando que hoy día, según la Organización Mundial de la Salud, 360 millones de personas padecen depresión y 300 millones de personas padecen ansiedad y 1.000 millones de personas padecen estrés. Esas son las 3 enfermedades de este siglo. Entonces, mucha gente todavía no sabe diferenciarlas y no entiende. Incluso hay otra gente que cree que son enfermedades para las personas débiles y que no todo el mundo, y que es cuestión de estilo o es cuestión de actitud padecer o no estas enfermedades. Por supuesto, es un grave error. Tenemos condiciones genéticas, factores biológicos, factores psicosociales que nos predisponen a padecer depresión y ansiedad y además el estrés. Entonces, bueno, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno mental que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido. En la depresión hay una frase que yo recuerdo cuando era estudiante de psiquiatría, que decía uno de nuestros profesores, uno de nuestros psiquiatras estrellas en el posgrado, el doctor Ney Alier, que es un psiquiatra psicoanalista, y él decía que la depresión es falta de la energía para vivir.
la persona no tiene energía para vivir, no le ve sentido a la vida. Hay un sinsabor que genera desdén, que genera esa sensación de anestesia de las emociones. No siento nada. Entonces es un ánimo deprimido y hay una pérdida del interés en las actividades que antes disfrutábamos. A eso también se le llama anedonia. Esa falta de interés por las cosas que antes, la incapacidad de sentir placer, la incapacidad de disfrutar de aquellas cosas que antes o durante toda mi vida había disfrutado. Llega un momento de la vida en que nada me genera placer, nada me genera disfrute. Entonces, la depresión no se parece en nada a la ansiedad, porque por el contrario, las personas que padecen ansiedad tienen miedo a perder la vida, mientras que las personas que padecen depresión no les importa. Si alguien les dice, voy a llegar a quitarte la vida, ellos pensarían que les estarían haciendo un favor, porque en la depresión tú pierdes las ganas de vivir. No es lo mismo perder las ganas de vivir que tener ganas de morir. Y tampoco es lo mismo perder las ganas de vivir, tener ganas de morir o intentar acabar con mi vida. Son tres situaciones diferentes. En cualquiera de los casos, todas son importantes y ponen en riesgo la vida del paciente, por lo cual cuando un paciente habla o verbaliza que no le importa la vida, que quisiera estar muerto o dormido para siempre, o que además está pensando en una forma de quitarse la vida, para el psiquiatra es una razón de hospitalización del paciente. Es una emergencia psiquiátrica. No queda de parte de nosotros ni de parte del familiar, sino solo en el estudio de ese individuo saber si era una amenaza real o si era parte de una manipulación. No queda de parte de los papás, ni de los amigos, ni de las parejas. Eso lo discrimina el experto en la consulta y en la hospitalización, si es el caso. Entonces, cuando hablamos de depresión y hablamos de esa falta de energía vital, también van a verse afectados los ritmos de sueño y de apetito. Es decir, es un paciente que si antes comía mucho, ya no come nada. Y si antes no comía nada, entonces ahora come mucho. O si no, los ciclos de sueño también empiezan a alterarse. Y el paciente habla de que ya no está durmiendo lo suficiente o de que no duerme, de que no logra, aunque cierra los ojos, tiene la sensación de seguir cansado en la mañana al despertarse. Cuando hablamos entonces de depresión, fíjense que no hay energía vital y además que no hay energía vital, no hay capacidad para sentir placer, no disfruto las cosas que antes disfrutaba y hay una alteración de los patrones de sueño y de apetito. En los adolescentes, este binomio, estas barajitas como se las estoy presentando pueden cambiar un poco. Y el adolescente intenta ocultar en su núcleo de autoridad estas señales claras. Entonces usted puede tener un adolescente, un joven que no lo ve literalmente deprimido, porque no lo ve melancólico, porque no lo ve con falta de energía, pero él sigue yendo a una fiesta, sigue yendo al colegio, pero se empieza a volver violento y agresivo. Entonces, en los adolescentes y en los niños, la violencia y la autolesiones son muy frecuentes y también son signos de depresión. Aquí yo les agrupé unos cuantos síntomas más, entonces dice dificultad para concentrarse, un sentimiento de culpa o baja autoestima, falta de esperanza hacia el futuro. Claro, no hay energía, no hay ganas de vivir, entonces tampoco hay especie de vislumbrarme en el futuro, porque no apenas y llego a vivir el presente. Hay, como les dije ya, los pensamientos de muerte o de suicidio, hay las alteraciones de los patrones de sueño y apetito,
la persona no tiene energía o refiere sentirse cansado, hay llanto fácil. Estos son como los síntomas más frecuentes. Sin embargo, puede haber una depresión, hoy llamada risa, y es entonces que somos capaces de mirar esas redes sociales del paciente donde se nota contento, donde está feliz, se toma fotos y pareciera ser un individuo que está completamente insertado socialmente, pero sin embargo, al apagar la cámara de su red favorita o de la que más use, pues entonces es esa persona escondida en su dolor, en sus miserias, en su tristeza, pero que no dio signos de que estaba deprimido, que nadie pudo imaginarlo. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, yo les decía, es todo lo contrario a la depresión, no tiene nada que ver con la depresión en cuál punto. No tiene nada que ver con la depresión en el punto en el que la ansiedad, no, allí no hay falta de energía. Por el contrario, el paciente tiene energía, pero tiene mucho miedo a todo. No está esperando una llamada para que lo saluden y para que le deseen feliz Navidad, sino que cuando repica su teléfono, la persona dice, me van a dar la peor noticia del mundo, se murió mi mamá, se murieron mis hijos, hubo un accidente. Todo el tiempo está pensando en una situación desagradable. Tiene un miedo a enfermarse, tiene un miedo a morir, tiene un miedo a que la catástrofe lo persigue. Hay un tipo de ansiedad generalizada donde esto lo vemos en las personas incluso que hacen vida en su casa. Es decir, es esa ama de casa que dice, doctora, ya yo ni siquiera puedo hacer las cosas que antes hacía porque no puedo poner a hacer un arroz porque se me quema, me da miedo prender la cocina porque creo que me va a estallar. Es una ansiedad a todo, absolutamente toda. Y hay otros trastornos de ansiedad donde está el pánico generalizado, donde también está el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias, ¿ok? Entonces, bueno, ahora bien, cuando hablamos de los síntomas de la ansiedad, ¿qué síntomas? Tenemos síntomas en el cuerpo, tenemos síntomas en la forma de pensar, tenemos síntomas comportamentales y tenemos síntomas físicos. Entonces, bueno, hay agitación, hay fatiga, hay sudoración. También, como en la depresión, hay falta de concentración. Pero acá hay pensamientos acelerados. O sea, el paciente no puede tener la mente en blanco. Cuando le decimos, a ver, vamos, relájate, pon la mente en blanco. No puedo, doctor, yo no puedo poner la mente en blanco. Este tipo de situaciones interfiere gravemente con las actividades diarias de quien la padece. Y entonces hablamos de que estas personas empiezan a tener un tipo de discapacidad. Y yo tengo pacientes que en la consulta me dicen, ya no estoy manejando, o ya no salgo sola, o ya no, o sea, ellos empiezan a tienen tanto miedo a equivocarse o miedo a enfermarse o miedo a morir que ellos empiezan a evitar esas situaciones que les desencadenan los miedos y se van aislando más socialmente. Entonces, como les decía, hay síntomas cognitivos y entonces tenemos la falta de concentración, esos pensamientos acelerados o pensamientos no deseados, son pensamientos en automático. Las personas no están pensando en lo que van a pensar, el pensamiento llega sin avisar. Y entonces, por eso la dificultad de que el paciente haga los ejercicios de relajación porque dice que lo persiguen sus pensamientos negativos. También hay una hipervigilancia o una irritabilidad. Y entre los síntomas más comunes en cuanto al tema físico, tenemos alteración de todos los organismos de nuestro cuerpo, es decir, sistema gastrointestinal. Entonces estoy hablando de pacientes que a lo mejor no tienen muy claro que padecen de ansiedad, pero siempre tienen gastritis, siempre tienen problemas estomacales frente a cualquier miedo y te dice, porque el paciente lo verbaliza, dice, doctora, tengo un dolor, se me pega acá
se me pega un miedo en el estómago, dice el paciente. O dicen también como en el epigastrio, en la boca del estómago. Dice, tengo un dolor en la boca del estómago desde que me dieron esa noticia. Hay también síntomas cardiovasculares, entonces hay la hiperventilación, tenemos la síntomas neurológicos donde hay hipersudoración, hiperventilación, tenemos calambres, tenemos frialdad de miembros, pueden ser manos y pies o puede ser solo miembros superiores o solo miembros inferiores. Es decir, la ansiedad se presenta en cualquier órgano. También hablamos de ansiedad sin hablar de nada de lo que les he dicho, pero entonces me hablan de un paciente que tiene una dermatitis atópica o que tiene una alopecia areata o que de repente tiene, a ver, las cefaleas migrañosas. El paciente tiene una condición crónica relacionado con las situaciones de su vida. O sea, cae en cama con una cefalea migrañosa relacionado con un problema en el trabajo, relacionado con un problema personal. Entonces ahí empezamos a ver pacientes con trastornos de ansiedad que no han sido diagnosticados, pero que tienen perfectamente los síntomas porque tienen alteración de alguno de los sistemas, como dijimos, gastrointestinal, cardiovascular, neurológico, respiratorio. Entonces el paciente dice, no puedo respirar, tengo algo en el pecho que no me deja respirar. Sí, doctora. Son frecuentes las visitas a la emergencia. Quienes visitan la emergencia no son tantos los pacientes depresivos. El paciente depresivo quiere que se olviden de él. El paciente depresivo no hace ruido. El paciente depresivo se esconde, se mimetiza. El paciente ansioso tiene miedo a morir, así que va a la emergencia, le dice a la mamá, le dice a la hermana, le dice al esposo, le dice a la pareja, tengo miedo, algo me está pasando, no es normal, me salió esto, me salió aquello. Es un paciente minucioso con su salud, sabe todo lo que le pasa relacionado con su salud. No todas las personas que sean minuciosos con su salud tienen un trastorno de ansiedad, pero para categorizar los síntomas, en el caso de la depresión, necesitan tener por lo menos 2 semanas con la aparición de estos síntomas y en el caso de la ansiedad, un tipo de discapacidad social, familiar, académico o laboral. ¿Cuándo ir a consulta? Cuando sientas que ya tú solo no puedes llevar bien esto que estás viviendo, esto que te está pasando. Cuando hablamos de los trastornos por estrés, entonces también podemos hablar de depresión y de ansiedad. No hay una causa exacta para tener la depresión, pero me siento triste, pero me siento deprimido, estoy alterado, no tengo capacidad para concentrarme, no memorizo. El estudiante dice, no memorizo, ya no me puedo aprender las cosas, tengo mucho miedo. En estos días atendía, por cierto, una estudiante de medicina que me decía, ya tiene 20 años y me decía, las primeros 20 minutos del examen los perdí tratándome de calmar por el miedo que tenía a presentar el examen. Entonces, eso es una razón, dije, menos mal que viniste, porque esto es demasiado discapacitante. Imagínense que tenemos 1 hora para hacer un examen y yo pierda 20 minutos solo para calmarme porque tengo tanta ansiedad, mi corazón está tan acelerado que no puedo agarrar el lápiz para ponerme a escribir. Entonces, es posible que sea una ansiedad que se le desencadenó desde que comenzó la universidad. No, pueden haber varias etiologías, pero de que tiene que ir y de que tenía que consultar al psiquiatra por esa razón, pues 20 puntos estuvo bien. Seguimos. Ok, hay cambios neurobiológicos asociados a los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Es decir, nosotros podemos pedir resonancias magnéticas cerebrales y podemos ver cambios y a mí me encanta cuando no es un recurso que tengamos con mucha facilidad por los altos costos en nuestro país.
de una resonancia, pero cuando tengo la oportunidad de ver una resonancia magnética, me gusta mirar porque puedo ver la amígdala hiperactivada, el encogimiento de las zonas cerebrales, o sea, de, digamos, de áreas del cerebro típicas donde nosotros sabemos, hipocampo, por ejemplo. La disminución de la neurogénesis en el hipocampo, fíjense. Sí, y también hay una hipoactividad en el córtex prefrontal. O sea, esta área, que es el área prefrontal, estaba primero tan hiperactivada que luego llega un momento que hay una hipoactividad. Entonces nosotros vemos de repente pacientes con pequeños microinfartos cerebrales alrededor de todo su cerebro y cuando analizamos la historia clínica del paciente nos damos cuenta que es un paciente que sufría de ansiedad o sufría de depresión, nunca asistió a consulta, nunca le pareció importante ir a consulta porque era más importante tal vez que padecía de hipertensión arterial o era quizás más importante cualquier otra enfermedad de otro órgano y siempre dejando a un lado al cerebro. Ustedes tienen que recordar que el cerebro tiene doble trabajo. El cerebro tiene un trabajo interior porque el cerebro condensa las actividades de todos nuestros órganos. Es decir, yo te puedo tener una perfecta función renal y mi vejiga puede estar lista para orinar, para excretar la orina. Pero si mi cerebro no lo decide, no va a orinar. Quien decide cuándo orinar va a ser mi cerebro. Todas las decisiones las toma el cerebro. A pesar que haya una pequeña autonomía en cada sistema de nuestro cuerpo, el cerebro toma decisiones a lo interno y toma decisiones a lo externo. Es decir, que el cerebro no solamente decide cuándo orinar y dónde orinar, no solo decide cuándo orinar, sino también dónde orinar. Entonces, como que aquí no puedes orinar. Y pongo el ejemplo de orinar, porque los riñones excretan orina, pero nuestro cerebro excreta pensamientos. Pero si no tenemos una función cerebral adecuada, los pensamientos van a ser adecuados, van a ser acordes a la situación que está viviendo. Pero si tenemos una función, hay una hipoactividad del córtex prefrontal, entonces yo no voy a ser capaz de analizar lo que es peligroso o no, y voy a darle o voy a atribuir peligro a lo que no es peligroso. Seguimos. Ok, fíjense. Hay factores ambientales, genéticos y psicológicos. Y este es un punto importante, ¿no? Porque hoy estaba escuchando una conferencia de un neurólogo español, Damasio, famoso, y él decía como que, ok, se ha comprobado que hijos de padres con trastornos de ansiedad, pues presentan los trastornos de ansiedad en un 75%. Entonces decíamos, bueno, pero ahí no solamente tenemos un factor genético, ahí también tenemos un factor ambiental y también tenemos un factor psicológico. O sea, si son nuestros padres los que nos crían y son nuestros padres con quienes vivimos, imagínense si yo voy o no voy a desarrollar ansiedad, la voy a desarrollar. Y si no la desarrollo, tengo una susceptibilidad a sentir las cosas como más peligrosas o menos peligrosas por el núcleo del que vengo, por el núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de factores ambientales que influyen en el desarrollo de la depresión y de la ansiedad, entonces vamos a hablar del estrés, del trauma, distintos traumas en la infancia, el abuso, que puede ser abuso psicológico, puede ser abuso físico, puede ser abuso sexual, la propia inactividad física, el uso del licor, todo esto puede aumentar el riesgo a padecer trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. El riesgo a padecerlo, sí. Ahora,
que marcan la pauta y que me dicen que todo el que tuvo un abuso físico tiene un trastorno de ansiedad. No, no es verdad. Que todo el que tuvo un abuso o un trauma en la infancia tiene un trastorno depresivo. No es verdad. Hay predisponentes genéticos que hacen que estos factores ambientales marquen la diferencia y veamos entonces a los pacientes que florece los trastornos de los que hemos estado hablando durante todo el webinar. La mayoría de los trastornos mentales son causados por una combinación de factores genéticos y ambientales, por eso decía, ¿no? Es una combinación entre lo ambiental y lo genético. Por ejemplo, las personas con un familiar de primer grado con depresión tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de sufrirla. Sin embargo, la mayoría de las variantes genéticas no causan trastornos mentales directamente. Y por supuesto, los factores psicológicos no dejan de ser importantes a la hora de desarrollar trastornos depresivos o trastornos ansiosos, porque aumentan el riesgo de padecer los trastornos de ansiedad, la personalidad y otros trastornos mentales como el consumo de drogas o alcohol. A ver, ¿se hereda el trastorno de la adicción a la marihuana o de la adicción a la cocaína o del alcoholismo? Se hereda la predisposición a la adicción. Ahora, el desarrollo, a cuál adicción va a tener el familiar, tiene mucho que ver ya con factor ambiental y genético y no solamente un factor netamente psicológico. ¿Ok? Seguimos con el abordaje farmacológico y este es un punto importante. Nos pasa a la siguiente, profe. Muy bien, gracias. Fíjense, no hay quien llegue a la consulta del psiquiatra y diga algo así como, pero me tengo que tomar medicinas. Pero doctora, mire, yo nunca he tomado medicina. En verdad yo no creo en los medicamentos psiquiátricos, doctora. Si usted, pues yo vine para acá porque es más, ni siquiera quería venir, me obligaron a venir. El paciente está discapacitado y es capaz de decir que no quería venir, que lo obligaron a venir porque no cree en la psiquiatría o porque no cree en los medicamentos psiquiátricos. Esto es un poquito de el día a día del psiquiatra. Es decir, con esto me encuentro yo todos los días, por lo menos el 50% de los pacientes llegan con este discurso. Casi siempre adultos mayores de 35, 40 años, ya el adulto joven, el adulto de 25 años es un adulto que está más preparado y que tiene un poco más de conciencia sobre su salud mental y que no pone en juego la hora de buscar recursos para recuperar su salud mental, ¿ok? Recuperar su sueño, recuperar su paz, recuperar su bienestar, su funcionalidad, o sea, su capacidad para funcionar tanto en lo académico como lo laboral, lo social, las vinculaciones afectivas incluidas. Porque todo esto se ve afectado cuando el paciente tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Entonces, cuando hablamos del abordaje farmacológico, miren que aquí me meten hasta Dios. Es decir, las personas hablan de, bueno, pero yo le pedí mucho a Dios para que yo no tuviera que venir al psiquiatra o para que yo no tuviera que tomar más estos medicamentos. Mientras que un paciente con un problema cardiovascular le pide a Dios para que le ayude a conseguir el dinero para el medicamento o el dinero para la operación del marcapaso. Entonces tenemos al mismo paciente que le pide a Dios por un medicamento para el corazón, pero no le pide a Dios, o hay un mito y hay una demonización de los tratamientos para los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y en general para los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, yo como médico, obviamente, defiendo el abordaje farmacológico y entiendo que es el eje fundamental de la ayuda para aliviar síntomas y prevenir recaídas en los pacientes. ¿Ok? Por supuesto,
este tipo de abordaje no puede darse aisladamente y no puede ser la única herramienta del terapeuta. Debe incluir también una combinación de terapia, ¿ok? Y de hábitos de estilo de vida para que esa persona pueda detectar cuáles son los factores desencadenantes de estos trastornos. Tenemos causas endógenas y tenemos causas exógenas. Tenemos pacientes que tienen enfermedades crónicas primarias y que la enfermedad primaria no es la depresión o no es la ansiedad, que la enfermedad primaria es la diabetes o que la enfermedad primaria es el lupus o algún problema tiroideo. Esa es la enfermedad primaria. Y la enfermedad secundaria, entonces, es el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo o cualquier otro trastorno de los más de 800 trastornos que tenemos en los manuales para hablar de las enfermedades y la tipificación de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, ¿de qué depende el éxito de estos tratamientos? Bueno, depende del compromiso del paciente principalmente y del el profesionalismo del abordaje de su médico tratante, de ese abordaje que se haga no solamente desde lo farmacológico, que haya una combinación de medicamentos, de terapia. Por lo general, la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que mejores resultados nos da con los pacientes con trastornos de ansiedad y con trastornos depresivos y además esa incidencia en el estilo de vida del paciente. Porque necesitamos que los pacientes manejen estilos de vida saludables para para recuperar y mantener su salud mental. Ok, seguimos con la próxima, profe. Ajá. Fíjense, ahora aquí hablamos del papel de los neurotransmisores en el bienestar. Sí, definitivamente hay un cóctel de la felicidad, hay un coctelito del amor, un coctelito de la alegría y ese coctelito principalmente está formado o contiene serotonina, dopamina, noradrenalina o norepinefrina, como lo tengo allí en la lámina, y oxitocina. Hay más componentes, pero estas son las estrellas del bienestar. Entonces, por supuesto, claro que hay medicamentos que pueden ayudarme si ya yo conozco que estos son los protagonistas de mi felicidad, en parte, o sea, de esa felicidad química. Por supuesto que tenemos muchas cosas eh, por qué ser felices si hablamos de la familia, si hablamos de la fe, si hablamos de las tradiciones, si hablamos de las pasiones. Tenemos razones para estar bien. Estos neuroquímicos van a poner la cereza del pastel, es decir, van a ser quienes definitivamente marquen la pauta para yo ser capaz de sentir ese ánimo, de sentir o la capacidad para dormir o para tener apetito o para conectarme emocionalmente. La primera de la que hablamos es la serotonina, ¿no? Y con el caso de la serotonina está relacionada con muchas funciones, sobre todo regula el estado del ánimo, regula el sueño, regula el apetito y las respuestas emocionales. O sea, la forma en la que yo respondo frente a los factores estresores de la vida diaria. Ahora seguimos con el próximo neurotransmisor y hablamos entonces de la dopamina. Por ahí hay un libro de una psiquiatra española, mi persona vitamina, y ella habla de que su persona vitamina es esa persona que nos llena de dopamina los días. Profesor, ¿puede pasarme la siguiente lámina, por favor? Ok, entonces cuando hablamos de la dopamina, estamos hablando del neurotransmisor esencial para el bienestar. La dopamina regula la motivación. Como regula la motivación, está relacionado con el sistema de recompensa y también con el sistema de aversión. Estos sistemas de los que hablamos al principio, cuando hablamos de las amígdalas,
cerebrales y hablábamos de que gracias a estos sistemas de aversión y de recompensa teníamos un lenguaje no verbal universal con el que podíamos transmitir información de generación en generación, incluso esos 2000 años cuando el ser humano no hablaba todavía, podía comunicarse a través de ese lenguaje no verbal por las señales emocionales que la dopamina nos hace expresar en nuestro cuerpo. Y entonces, ese sistema de recompensa por el que trabajamos, a ver, les pongo un ejemplo. Si yo compré en línea, compré el último celular y yo lo estoy esperando y el celular me llega a mi casa. Los niveles basales de dopamina frecuentemente son alrededor de 80 nanogramos. Pero si llegó mi iPhone 16, entonces esos niveles de dopamina se van a disparar y van a llegar a 200 o 300 nanogramos. De 80 pasan a 300. Si tengo un orgasmo, esos niveles pueden llegar a 500 nanogramos. Imagínense, de 80 de estado basal, 500 si tengo un orgasmo. Y hay algunas adicciones, como por ejemplo la adicción a la cocaína, ha marcado hasta 1500 nanogramos en sangre. Por eso, lo tan adictiva, lo tan peligrosa que puede ser la cocaína y la adicción a la cocaína, porque libera unas cantidades inexistentes casi de dopamina que nuestro cuerpo no podría liberar de ninguna otra forma. Entonces, todo lo que la dopamina, ¿qué hace? Guarda información, tu cuerpo, tu sistema de recompensa, guarda información y dice lo que te gusta. Entonces, cada vez que tú estés cerca de eso que te gusta, la dopamina va a pelear para que lo logres porque el cuerpo se vuelve adicto a la dopamina. ¿Ok? Entonces, las experiencias placenteras están relacionadas con la liberación de dopamina y el cuerpo luchará o el cerebro luchará por volver a realizar actividades donde pueda haber esa liberación de dopamina. Entonces, por supuesto, comer, socializar, genera esas sensaciones de felicidad y de satisfacción. Entonces, muchas personas son adictas a la dopamina y entonces se conectan con juegos, con actividades de alto impacto donde haya liberación de dopamina. Seguimos con la próxima diapositiva. La norepinefrina, que también se le dice noradrenalina. Es un neurotransmisor y una hormona que juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, la atención y la respuesta al estrés. Se libera principalmente en situaciones de lucha y de huida. Ella es la que nos permite, o gracias a ella es por la que todavía estamos vivos, porque somos capaces de memorizar el peligro y darnos cuenta cuando el peligro puede estar cerca de nosotros en una situación parecida y puede ayudarte a esa descarga de noradrenalina, te ayuda a ser más veloz, te abre, hay una mejora en la visión nocturna, por ejemplo, hay una frecuencia cardíaca alta y una presión arterial, todo lo que hace que el cuerpo pueda reaccionar frente a una amenaza. ¿Ok? También nos pone en hipervigilancia, al mismo tiempo en concentración, con estímulos pequeños o estímulos relevantes. Entonces, imagínense que gracias a ella es que nosotros podemos o seguimos estando vivos, por lo menos la especie humana, cuando estaba en las cavernas y tenía que moverse rápidamente si un depredador estaba cerca. Ahora bien, hablamos del último neurotransmisor relacionado con el bienestar, con la felicidad, con la alegría, y es este que me encanta, la oxitocina. Ajá, profe, seguimos.
Cuando hablamos de la oxitocina, entonces hablamos de un neuropéptido que es producido en el hipotálamo y secretado por la hipófisis como la hormona, y así se conoce, la hormona del amor. ¿Por qué? Porque la oxitocina la producimos, miren, en momentos claves. La producimos cuando estamos dando a luz. Con las contracciones uterinas se produce oxitocina. Cuando estoy dándole de mamar a mi hijo, la mujer produce oxitocina cuando le está dando de mamar a su hijo. También también se produce oxitocina cuando tenemos un orgasmo. Entonces, bueno, en el parto, en la lactancia, en la conexión de vínculos afectivos, todo eso está regulado con la oxitocina. Hay un aumento de los niveles de oxitocina en sangre. Entonces, entendemos que la oxitocina promueve esos lazos afectivos y por eso hablamos de que con ella se favorece la empatía, la confianza, se reduce el estrés y hemos hecho o se han hecho experimentos incluso con ratones en laboratorio a los que se le inyecta oxitocina y muestran conductas más sociables, mientras a los que no se les consigue o se les disminuye la cantidad de oxitocina, entonces son ratones que más bien le huyen al contacto físico y se aíslan y se muestran niveles de estrés muy altos. Entonces, estamos convencidos que esta hormona es una hormona o es un neuropéptido relacionado con el amor, vínculos afectivos y empatía en las relaciones con los otros. Nos ayuda a tener más empatía en las relaciones con los otros. Y fíjense que lo maravilloso que es imaginar que cuando más tenemos oxitocina es cuando una mujer está dando a luz o cuando está dando de mamar y a quien tiene cerca y al primero que tiene allí es a ese bebé, a esa especie. Somos la especie más débil de todas las especies vivas. Necesitamos estar con nuestros creadores o procreadores por lo menos de 7 a 12 años de nuestra vida, los primeros 12 años de nuestra vida, para garantizar la vida. Entonces, gracias a la oxitocina, nos volvemos más empáticos y relacionamos y formamos estos lazos de amor con estos seres recién nacidos. Importantísima esta hormona. Seguimos. Ok. Aquí les quise agregar una lámina para hablar un poquito del estrés y el impacto en el cerebro. ¿Por qué? Porque el estrés es una de las enfermedades del siglo XXI que acaba con todo nuestro cuerpo. Hay dos ejes, el eje simpático adrenomedular y el eje hipotalámico pituitario adrenal. Entonces, el SAM, que responde así a sus palabras las que lo forman, que es simpático adrenomedular, responde rápidamente al estrés, liberando adrenalina y noradrenalina para preparar el cuerpo para la lucha o la huida. ¿Por qué? Porque en las primeras de cambio el estrés o esa capacidad que tenemos para que nuestro cerebro se estrese, más bien nos defiende. En las primeras de cambio, el estrés llega para defendernos de un evento que puede acabar con nuestra vida. Entonces es como que prepara al individuo para que luche, para que salga de donde está, para que se vaya, ¿ok? Y luego tenemos entonces el otro eje, el hipotalámico pituitario adrenal, que libera cortisol. Ya sabemos que las glándulas suprarrenales liberan el cortisol, que regula varias funciones de nuestro cuerpo, pero libera varias funciones de nuestro cuerpo. Pero el exceso de cortisol inhibe la neurogénesis y altera la plasticidad neuronal.
afectando el hipocampo y la amígdala. Imagínense, afectando el hipocampo, donde hablamos que es nuestro PC, ¿no? Nuestro disco duro, el hipocampo, donde guardamos la memoria de todo, es el archivo más importante de nuestro cerebro. Y la amígdala, entonces, que además la amígdala nos ayuda a tener relaciones y a relacionarnos de forma adecuada con los otros. También en la amígdala se regula el miedo y el paciente es capaz de guardar información sobre situaciones peligrosas para para que se activen en momentos de estrés y el individuo deje de correr peligro. Pero, ¿qué pasa con el estrés crónico? Lleva disfunciones en los circuitos neuronales, afecta la cognición, es decir, la capacidad que tenemos para pensar de forma adecuada, afecta nuestro estado de ánimo y por consiguiente nuestra salud mental. Vamos a mirar la siguiente lámina y ahí voy a hablar de los efectos del estrés crónico en la salud mental. Por eso hablamos solo de depresión y ansiedad al principio y ahora entonces sí les hablo de estrés, puesto que el estrés, tener chorros de cortisol, el cortisol no siempre es malo. Imagínense en la mañana, cuando nos despertamos, así como que te diga tu mamá o te diga tu pareja, mi amor, no sé, son las 7:50 y me dijiste que entrabas al trabajo a las 8. Bueno, ahí se libera un chorro de cortisol que hace que brinques de la cama. Sales brincando de la cama. ¿Qué? 7:50. Entonces, el cortisol no siempre es malo. Ese chorro de cortisol es beneficioso porque puedo activar los circuitos para yo ponerme en modo rápido para irme al trabajo porque tengo una obligación. Pero el estrés crónico que produce o que me va a producir cortisol de forma crónica, bombardear a nuestros órganos de cortisol, va a producir ansiedad y depresión porque va a aumentar esa vulnerabilidad a los trastornos de los estados del ánimo, ¿no? Y va a exacerbar síntomas preexistentes, como podría ser la dificultad para dormir, como podría ser la dificultad no tener paciencia o sobrepensar, pienso demasiado antes de hacer las cosas, le doy vuelta y vuelta y vuelta, ese pensamiento en bucle, ¿ok? Esos problemas cognitivos también, el estrés crónico, ¿no? Nos ayuda, nos produce problemas cognitivos, que afecta la memoria, que afecta la concentración, que afecta la toma de decisiones, llevando a una disminución y a un deterioro del rendimiento diario en todas mis actividades. Hay alteraciones del sueño también. Contribuye al insomnio, el cortisol, cambia los patrones de sueño y viene un sueño interrumpido. Y también hay aumento de conductas adictivas, puesto que las personas con estrés tienen pobres formas o pobres mecanismos de afrontamiento, como el uso y abuso de sustancias, generando adicciones. Entonces, digamos que, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿O era que tenía depresión y ansiedad o era que tenía estrés? Cualquiera de las tres nos puede dañar la capacidad para vivir la vida que nos merecemos, una vida estable, una vida plena. Entonces, la siguiente, profe. La neuroplasticidad, que es conocida también simplemente así como plasticidad cerebral, que habla de los mecanismos que permiten al cerebro adaptarse y recuperarse. No solamente recuperarse emocionalmente, el cerebro es capaz de regenerarse de lesiones internas. Entonces, la plasticidad es lo que hace que ese cerebro sea capaz de regenerarse solo, de recuperar y regenerar para el aprendizaje, para la memoria, recuperarnos de lesiones cerebrales.
Y esto no solamente, antes creíamos que esto era una habilidad solo del niño, pero no. Hoy día y hace apenas 2021, una de las revistas que más utilizamos para publicaciones científicas, Nature se llama, Nature, hablaba en el 2021 hablaba de que la neuroplasticidad está presente en los cerebros de las personas incluso en la vida adulta. El estrés disminuye los mecanismos de neuroplasticidad. Entonces imagínense lo que significa estrés, depresión y ansiedad. Significa que perdemos esa capacidad y esa ventaja de tener un cerebro que solito resuelve lesiones cerebrales, que solito resuelve situaciones internas. Entonces, las experiencias positivas, por el contrario, remodelan nuestras estructuras cerebrales y generan esa posibilidad de que haya una neuroplasticidad positiva. Estimula la creación de nuevas neuronas, de neurogénesis. La neurogénesis es un proceso que ocurre durante toda la vida en nuestro cerebro. Y las experiencias positivas promueven la neurogénesis. Hay como lo que llamaríamos como una optimización de los recursos cuando hay experiencias positivas para el cerebro. Una de las cosas que más puede conectarnos con experiencias positivas es la práctica de la generosidad. Y es posible que nosotros tengamos vidas difíciles y tengamos situaciones de vida que no podamos cambiar, situaciones financieras, situaciones con las relaciones parentales, con las relaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, pero las prácticas de la generosidad, vinculándonos a espacios de voluntariado, puede ayudarnos a remodelar nuestro cerebro por tener experiencias positivas. Entonces tienen allí un neuroprotector natural, que es relacionarte con experiencias de generosidad en voluntariados en tu comunidad. Por eso no se equivoca la Organización Mundial de la Salud cuando habla en su definición del ser saludable mentalmente, que es ese ser que es capaz de contribuir con su comunidad. Seguimos, profe. Ok, entonces, bueno, hay muchas intervenciones basadas en evidencia para el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad y el manejo de la depresión. Hablamos en un principio de lo que es la farmacoterapia como la piedra angular de todo de todas estas enfermedades, porque si bien yo le digo a mis pacientes cuando van a la consulta que imagínense que estuvieran en un pozo 40 metros bajo tierra y que quisieran salir. Humanamente es posible que no tengan la capacidad para salir. Pero si una persona les envía una cuerda, ustedes pueden tener una posibilidad de salir si son capaces de escalar la cuerda. Entonces, cuando hablamos de psiquiatría, cuando hablamos de neuropsiquiatría, cuando hablamos de estos procesos neurológicos y hablamos de estos órganos, entonces sabemos que la farmacoterapia puede ser, y se lo digo a mis pacientes, puede ser esa cuerda que yo te envíe. No todas las personas sufren de estrés o de ansiedad o de depresión, pero una de cada 4 a partir del año 2020 iba a padecer uno de estos. Es decir, según la Organización Mundial de la Salud y los documentos desclasificados, en todos los hogares iba a haber en algún momento de la vida un problema de estrés, ansiedad o depresión. Entonces hay intervenciones basadas en evidencia que habla de que una buena alimentación, ejercicio físico, la terapia cognitivo-conductual
Y las técnicas de relajación y autocuidado están relacionadas con el bienestar, están relacionadas con la científicamente comprobado, ayuda a las personas a salir de estas enfermedades neuropsiquiátricas. No solamente es el medicamento, no solamente es la alimentación, no solamente es el mindfulness. Hablamos de estilos de vida saludables. Ahora bien, si yo me enfermo para recuperar mi salud mental, aún con un estilo de vida saludable, muchas personas no vuelven a tener salud mental. Necesitan la intervención científica del psiquiatra y los protocolos para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión o del estrés, donde está incluida la farmacoterapia para poder ayudar al paciente a salir de ese punto, de ese pozo 40 metros bajo tierra, porque así se puede sentir la ansiedad y así se puede sentir la depresión, como estar 40 metros bajo tierra. A ver, ya estamos terminando. Entonces, para lo que verdaderamente puede garantizarles a ustedes tener un bienestar emocional a través de los hábitos saludables, imagínense ustedes, yo cuando hice el posgrado de obesidad, nuestro profesor decía, yo les voy a decir cuáles son los alimentos saludables. Y nosotros decíamos, profe, díganos cuáles son, díganos rapidito los alimentos saludables. Y el profesor decía, todos los que puedan arrancar de una mata y llevárselos a la boca. Esos son los alimentos más saludables. Entonces, eso es una alegoría de lo que ustedes, para que ustedes se imaginen que cuando hablamos de alimentos saludables, son alimentos no procesados o muy poco procesados, ¿ok? Que puedan llevarse fácilmente a la boca sin tanto proceso, porque los procesos llevan a la vez montones de sal, de grasa, es decir, elementos, ese es el etiquetado negro, que es sal, azúcar y grasa, para preservarlos y para darle densidad en la boca y darle la liberación de dopamina que produce el azúcar, la sal y la grasa juntas y esa pequeña adicción. Entonces, cada vez que ustedes se vayan a alimentar, piensen que deben llevarse a la boca alimentos ligeros, alimentos fáciles de deglutir, alimentos que no estén tan procesados, frutas, verduras, ¿ok? Deben de crear rutinas diarias que promuevan esa salud mental, como de repente levantarse un tiempo antes suficiente de la hora de estar en su trabajo o en su universidad para que puedan relajarse, para que puedan hacer una rutina, puede ser una rutina que hayan aprendido en sus hogares de tradición. Nosotros, por ejemplo, colamos el café en mi casa y esa es una rutina que disfrutamos toda la familia. Entonces, hacerla así en silencio todos los días y relajado, que nos dé un poquito de tiempo para meditar sobre las cosas de ese día, los pendientes de ese día y dedicarle a Dios y tener un motivo especial para cada día en ese encuentro con uno mismo, en esas rutinas diarias, ¿no? La importancia también, hay que darle importancia a las relaciones interpersonales y al apoyo social, los vínculos afectivos, cosechar esos vínculos afectivos. Yo sé que en los países tropicales, nosotros, los latinos que vivimos en países tropicales, somos personas que estamos muy relacionadas con nuestra familia, que somos muy cercanos a nuestros familiares y que mantenemos lazos y vinculaciones afectivas, que siempre tenemos una reunión familiar, siempre estamos como que voy a ir a visitar a mi mamá, voy a pasar por allá y le voy a llevar el pancito, le voy a llevar una frutica, le voy a llevar un camburcito, o sea, cosechar esos
esas relaciones interpersonales, te ayuda a tener un soporte emocional para enfrentar las tensiones de la vida. Y estos son hábitos saludables que te pueden garantizar eso que yo les llamo, no le llamo felicidad, le llamo vida plena. Le llamo estabilidad, bienestar y vida plena. Entonces, vamos a ver, yo creo que todavía me debe quedar una lámina más. Ajá, fíjense, esta lámina es un regalo antes de terminar, y es que quería recordarle a todos ustedes, ¿no? Que como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Y ella decía, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Entonces, cuando se sientan así, cuando se sientan que lo que hacen es tan poquito como una gota en el mar, recuerden que el mar sería menos sin esa gota. También quiero que recuerden y que sepan que llorar no es malo, que cuando lloramos liberamos cortisol. En las lágrimas hay cortisol. Entonces, permítanse llorar cuando sea necesario llorar, y también permitan que alguien pueda secarle las lágrimas, que alguien esté cerca de ustedes y pueda secarle las lágrimas. También es sano. Ya la última lámina, profe. La Aiskel. última lámina, sí, había una lámina final de... Ah, sí, disculpa, disculpa. Ya la muestro, ya la muestro. Que además es la más importante. Ya la mostramos. Ahí está. Sí, bueno, quería decirles feliz Navidad y próspero año nuevo 2025, que esta Navidad y que esta charla les sirva a todos para ser un poquito más empáticos, más tolerantes, que tengan una visión más científica de lo que es la depresión y la ansiedad y el estrés, que los vean como la pandemia, la segunda pandemia más diseminada de este siglo después del COVID. Esta es la otra pandemia, es la pandemia de los trastornos mentales, y que podamos entonces nosotros con este conocimiento empoderarnos para hacerle frente. Dios los bendiga. Amén. Hay que, Aiskel, agradecerte. Muchísimas gracias por esta actividad. Te comento que hay cualquier cantidad de preguntas. Bueno, las voy a tratar de hacer todas, así que no prometo nada. Ay, Dios mío, Pero, profe. pero eso sí, vamos a responderla lo más preciso posible por cuestión de tiempo. Por acá me dicen, ¿cuál sería la manera de sobrellevar los problemas con el sueño? Sí, bueno, fíjese, ¿no? Hay un inventario incluso para saber qué tipo de insomnio tiene la persona. El sueño, dormir bien es sumamente importante, porque solamente cuando dormimos nuestro cerebro se limpia de una sustancia que se crea y que se ha encontrado en los cerebros de pacientes con Parkinson, pacientes con Alzheimer y con otros trastornos neurológicos, que se llama beta-amiloide. Entonces, solo durante el sueño, las células gliales son capaces de limpiar con el líquido cefalorraquídeo esta sustancia y absorberla. Si nosotros no dormimos, no podemos limpiar nuestro sueño, no podemos guardar una memoria reciente para convertirla en memoria a largo plazo, no podemos manejar nuestras emociones. Entonces sería importante primero saber qué tipo de insomnio tiene el paciente para poder hablar de cómo, si solamente con una higiene del sueño, como un hábito para el buen dormir, como sacar los distractores de la habitación, como darse un baño de agua caliente y tomarse un té de menta para dormirse, podría ayudarles, o si además necesitara un tratamiento eh, psiquiátrico con benzodiazepinas o Bien, hipnótico. vimos por acá. Actualmente llama la atención el aumento de la cantidad de casos de Alzheimer en personas por debajo de 65 años. ¿Tendrá esto relación con el estrés y la ansiedad de este tiempo vertiginoso de hoy? Sí, las demencias, no solamente la demencia tipo Alzheimer, el Alzheimer es un tipo de demencia, pero existen más demencias, otros tipos de demencia. Todos los tipos de demencia que estamos viendo y que cada vez vemos
personas con menor edad presentando un tipo de demencia, los cambios de hábitos, de alimentación, de sueño, estas personas que trabajan a deshoras, que de repente pasan 12 horas despiertos porque trabajan de 7 de la noche a 7 de la mañana durante 15 o 20 años. Estas son situaciones que están relacionadas con esta disminución de la edad para la aparición de los tipos de demencia. Bien, importante pregunta esa, ¿no? Vamos ahora a ver esta que está por acá. ¿Qué diferencias en la actividad cerebral se observan entre la ansiedad y la depresión? A ver, en realidad, o sea, para el cerebro, lo que sucede químicamente es igual. Lo que cambia es la expresión en el individuo. Por eso se trata con los mismos medicamentos. O sea, el mismo medicamento que me regula la ansiedad, me regula la depresión, porque químicamente los cambios son los mismos, no hay diferencia. Ok, vamos a continuar con esta. Fíjate, me dicen, ¿los ataques de pánico son consecuencia de la ansiedad o no tienen correlación? ¿Y cuáles Sí son las tienen principales diferencias entre sí? Creo que no, ya lo no, respondiste, pero bueno, lo aclaramos, ¿no? sí, sí tienen correlación, es decir, muchos pacientes que padecen un trastorno de ansiedad pueden padecer concomitantemente crisis de pánico, ¿ok? A ver, si yo digo pánico, la palabra habla por sí sola, ¿verdad? Es un miedo aterrador. Entonces, los ataques de pánico se le llama al evento que en un momento determinado del día aparece como si fuera un viento o una marea que me lleva y que me hace creer que tengo un oso persiguiéndome o no sé, una persona, imagínense ustedes como un tigre que está detrás de nosotros, que estamos en un lugar donde se abra la puerta y sale un tigre. O sea, ese es el ataque de pánico como tal. Aparece de repente y puede durar entre 30 segundos bueno, 10 minutos. Hay gente que habla de que le ha durado un poco más, pero desde el punto de vista neurológico hemos visto cerebros con ataques de pánico que ha durado la actividad cerebral hasta 10 minutos, ¿no? Del ataque como tal. Sin embargo, hay personas que tienen el trastorno de ansiedad, pero no tienen el ataque de pánico. Y hay personas que no tienen el trastorno de ansiedad, pero tienen crisis de pánico. Bien, vamos a continuar con esta. Dice, ¿cómo ayudar a nuestros estudiantes adolescentes que padecen de ansiedad, que por ese motivo son víctimas del bullying? Ok, siempre voy a decir que como la palabra ansiedad está muy, ha sido usada sin discreción, no puedo, si tienen ansiedad o si tienen trastorno de ansiedad son dos cosas diferentes. Si yo tengo un paciente con un trastorno de ansiedad, es importante que acuda al experto. Es importante en los colegios, debe haber un psicólogo o un experto en terapia emocional para el manejo de las conductas en los adolescentes y hay que ayudarle a darle herramientas de mindfulness, o sea, de relajación plena, de meditación, para que pueda enfrentarse a los niveles de ansiedad o al trastorno de ansiedad. Depende de cuál sea el caso. Bien, dice por acá, ¿cómo puede una persona superar la ansiedad generalizada, entre comillas, secuestro emocional, con TOC de lavado de manos frecuente por fobia a enfermar por virus, gérmenes? Ya yo les dije, ya esta respuesta se respondió mientras hacíamos el webinar. Hablamos de la farmacoterapia y al mismo tiempo hablamos de que era necesario promover hábitos saludables,
que siempre los mejores tratamientos, los mejores resultados son la combinación de farmacoterapia y psicoterapia. ¿Ok? La última pregunta que tengo por acá por cuestión de tiempo, Izquiel, porque de verdad que esto se llenó de YouTube y agradecemos a los que estuvieron conectados. Pedimos disculpas por algunas fallas que hubo ahí en el proceso, pero el internet está bastante fluctuante, ¿no? De todas formas, les comento que la actividad fue grabada aparte, no por YouTube, y terminando esta actividad la vamos a subir, la vamos a compartir a través de nuestras redes para que puedan visualizarla de una forma más fluida, ¿ok? Esta dice, los trastornos ya sean de personalidad como el narcisismo o mentales como la esquizofrenia, no tienen cura. La esquizofrenia no tiene cura. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, pero tiene tratamiento y tenemos pacientes que fácilmente pueden estar trabajando y llevando una vida medianamente independiente mientras están medicados. Hay programas hermosos en muchas partes del mundo donde el esquizofrénico se le ofrece un trabajo, se le ofrece una vivienda y puede llevar una vida lo más independiente posible, con una mediana supervisión de trabajadores sociales y del equipo de salud mental. En el caso de los trastornos de personalidad, tampoco tienen cura y tienen tratamiento. Algunos de los trastornos mentales, de los trastornos de personalidad, eh, pueden mejorar con la psicoterapia suficiente como para poder tener una vida eh, con salud mental y al lado de personas que quieran, pero es un reto. Cuando se habla de trastornos de personalidad es un reto. Son bien complicados, pues. Bueno, es que por aquí entre felicitaciones, agradecimientos, indican la creencia de que puedas participar en otro webinar con nosotros y bueno, públicamente y me disculpo por eso, para que podamos disfrutar de tu conocimiento, ¿no? Porque además eres una tremenda profesional y bueno, agradecidos desde el Sistema de Educación a Distancia por, por estar aquí, ¿no?, con nosotros este tiempo y por prestarle a todos nuestros seguidores esta información que además es muy valiosa. La última pregunta es que te la hago yo personalmente. Somos docentes, soy docente de profesión y de corazón. Tengo muchos casos, lamentablemente, de estudiantes que dicen sentir ansiedad, de sentir depresión, algunos casos incluso de personas que han intentado darse la vida, de personas que duermen mucho, y bueno, ya tú conoces esa realidad más que yo. La pregunta es qué hacer, qué consejo nos das a todos los que estamos acá conectados, que somos docentes y que estamos viviendo esa realidad. Profe, mire, una cosa importante que yo creo que todos podemos hacer es, como decía, tener esa capacidad de empatía que nos pueda ayudar a ofrecer una escucha activa. O sea, lo primero que nosotros tenemos que ofrecerle a un estudiante, a un amigo, a un familiar que esté padeciendo o que nosotros miremos que esté padeciendo o que no es el mismo de siempre, para no diagnosticar porque no le toca el diagnóstico a ustedes, es tener la empatía de decir, estoy aquí para ayudarte, te quiero escuchar, te veo diferente. Parece que estos días no están siendo muy fáciles para ti. No tenemos que saber mucho ni saber del tema ni cómo abordarlo. Solamente con mostrar la preocupación, la persona es capaz de que sea el primer indicio de, de quiebre y de la disposición para buscar ayuda. Ofrecernos, que nosotros digamos, mira, yo sé que no la estás pasando bien y yo me quiero comprometer a ayudarte a conseguir ayuda profesional. O sea, que estemos dispuestos a buscarle ayuda profesional a esos estudiantes, que gestionemos, porque a veces, como te dije, en el caso de la depresión, es una persona que anda sin rumbo, que anda como sin alma, como sin energía para vivir. Entonces es como que justo a esa persona tenemos que decirle, yo te voy a llevar, porque me importas y porque te quiero, yo te voy a llevar una consulta. Y ya lo demás, bueno, es con el profesional y tú. Hay espacios gratuitos donde todavía se ofrece
una buena atención en el área de la salud mental. Yo, por ejemplo, en Maracaibo estoy en la Casa de la Misericordia, que es un lugar hermoso frente al Colegio de la Presentación, muy cerquita de la Facultad de Medicina, donde los días martes hacemos consulta, previa cita, de salud mental yo hago la consulta los martes y los viernes la hace una psicólogo. Y bueno, y también hay iglesias, hay muchos espacios donde hay espacios en línea también que ofrecen esa posibilidad de atención para una emergencia psiquiátrica. Entonces, la escucha activa creo que es la primera ayuda y el compromiso de buscar una ayuda profesional sería como ese segundo pasito que le dejo a los amigos de alguna persona que no la esté pasando bien y que lo quiera ayudar. Aisquer, Siempre, muchísimas. siempre Dios también va a ayudar, siempre la fe es importante, la fe es sanadora, pero no es lo único que pueda o que garantiza la recuperación del paciente. O sea, yo he tenido en mi consulta sacerdotes, he tenido en mi consulta pastores, he tenido en la consulta personas muy abocadas a, a la filosofía de su fe y aún así han perdido su salud mental porque no es cuestión de falta de Dios no tener salud mental. Ya hablamos hoy de evidencia científica y hablamos de estructuras cerebrales y hablamos de neurotransmisores para que podamos entender cuando no nos estamos portando como siempre, hay algo más y no solo falta de fe. Aisquer, de verdad agradecido por el día de hoy con nosotros de nuevo. Tus palabras finales, tus redes sociales, puntos de contacto. Estoy seguro que todos los que están acá quieren seguirte, quieren contactarte y seguir aprendiendo contigo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Rieguen la voz para que este webinar pueda llegar a la gente que nosotros creamos que le necesite. Yo estoy siempre en mi Instagram como DRA Machado, doctora Machado, la abreviación de doctora DRA Machado. Y de allí sale para otras redes. Todo sale desde Instagram porque es la red que más sé usar. Pero de ahí mi gente lo monta en TikTok, lo monta en X y en otras redes. Los invito a que me sigan, a que tengan contacto por allí. Hay una biblioteca virtual donde hablo de muchísimos temas, así desde la coloquialidad a una psiquiatría más, más comunitaria para que pueda llegar a todos los espacios, para que pueda llegar a todas las personas. Bien, muchísimas Feliz. gracias a Isquel. De verdad que excelente actividad. Bueno, más preámbulos, sin más que decir, vamos a invitarlos a seguir nuestras redes sociales, Cetrus Piso en Instagram, Cetrus en Facebook, en X y Cetrus Oficial en nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener la grabación de este webinar, les decía, grabación sin cortes para que puedan disfrutar de esta excelente actividad. Ya lo decía la doctora. Vamos a compartir la información, vamos a compartir el enlace de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que tengan información allí de todo lo que nosotros hacemos y no nos quedemos con esta información que además es muy buena. Estimados, que tengan una feliz noche, cuídense mucho, Dios los bendiga y siempre digo, pórtense.